He intitulado a mi mensaje del día de hoy, mis hermanos, David se refugia con los filisteos. David se refugia con los filisteos. Y dice así: ante la persecución y constantes amenazas y atentados contra su vida por parte del rey Saúl, David tomó la decisión de buscar refugio con Aquis, el rey filisteo. Y sorprendentemente, Aquis se lo dio, aun cuando David había matado a Goliat de Gat, el gigante del ejército de Aquis, y había vencido y matado a muchísimos filisteos en las batallas continuas que se habían dado entre los dos pueblos de Filistea e Israel. Y además, David había engañado a Aquis, haciéndose pasar por loco. Pero dada la experiencia de David como guerrero y estratega militar, Aquis lo recibió para que peleara de su lado. Sí, mis hermanos, fue sorprendente, pero cuando David decidió pedir refugio a Aquis, porque ya estaba cansado de ser perseguido, dice la Biblia que se sentía como una pulga, se sentía como una perdiz, que es un animalito gallinacio que vive allá en los montes de Israel y anda corriendo, lo tienen que corretear para atraparlo y cocinarlo. Y así se sentía David, como una perdiz que andaba allí corriendo entre los montes, porque Saúl no cesaba de buscarlo para matarlo, mis amados hermanos. David, sus 600 hombres y sus familias vivieron primero en Gat, o sea, en la capital de los filisteos, donde estaba el rey Aquis. Vivir con el rey Aquis significaba un gran riesgo, pues quizás no existía un extranjero que odiara más a David que él. Pero David se arriesgó y fue a pedirle asilo. Eso está en 1 de Samuel 27, del 1 al 3, que dice así: dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Asombrosamente, como mencioné, mis hermanos, Aquis lo recibió sin problemas. Cuando fue a pedirle asilo, Aquis lo recibió sin problemas. Aquí aprendemos que Dios también usa a los inconversos para cumplir sus propósitos, y ha usado especialmente a los gobernantes del mundo a través de la historia. Por ejemplo, usó a Faraón para castigar a los egipcios y para libertar a su pueblo de la esclavitud. Usó a Nabucodonosor para castigar a su pueblo
con la deportación a Babilonia y el cautiverio babilónico. Usó a Augusto César para que José y María se trasladaran a Belén para el nacimiento del niñito Jesús. Usó a Ciro y a Artajerjes de Media y Persia para la restauración del templo y de Jerusalén después del cautiverio. Usó al rey Asuero para salvar a la reina Esther, a Mardoqueo y a todo el pueblo de Israel. Y en esta ocasión usó a Aquis para proteger a su siervo David, a sus 600 hombres y a sus familias. Qué interesante, hermanos. Dios usa aún a los inconversos para cumplir sus propósitos divinos. Mis hermanos, hoy día muchos cristianos se preocupan cuando ven llegar al poder a personas que ellos no desean. Pero nunca debemos olvidar que no hay autoridad en el mundo que no haya sido puesta por Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas, como dice el apóstol Pablo. No olvidemos, hermanos, que nuestro Dios jamás ha perdido ni perderá el control de todas las cosas. Y todo lo que sucede cumple sus propósitos eternos. Cuando el rey Saúl se enteró que David se había ido a la tierra de los filisteos, dejó de seguirlo. Eso lo tenemos en el versículo 4 de 1 Samuel 27. Dice, y vino a Saúl, la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Sin duda, la reacción del rey Saúl al enterarse que David se había ido con los filisteos significó un gran descanso para David y sus hombres. Estoy seguro que ninguno de nosotros ni siquiera nos imaginamos lo que es vivir escondiéndose y huyendo de un gobernante que desea matarnos. Dios nos libre de algo así. Vivir bajo esas circunstancias sin duda produce angustia, insomnio, agotamiento físico, miedo, etc. Lo que podemos ver en los salmos que escribió David. Él escribió muchos salmos que ahora nos ayudan mucho en nuestros momentos de prueba también, hermanos. Muchísimos salmos donde podemos ver claramente cómo se sentía él, hermanos, y cómo clamaba angustiado por la ayuda de Dios, porque estaba experimentando mucho sufrimiento con aquella situación. De manera, mis hermanos, que al recibir Aquis a David, a darle asilo, y el rey Saúl dejar de seguirlo, dejar de ocuparse de él, no buscarlo más, pues eso significó un alivio muy grande para David. Yo le comentaba también a Argelia que pues al vivir ya en Gat, con el rey Aquis, pues dejó de vivir en cuevas, de dormir en el campo, en cualquier lugar en el desierto, donde les agarrara la noche, y pues es muy incómodo vivir así. Pero ahora ya estaba en una ciudad, bajo un muro, o en medio de un muro, y pues resguardado allí en una casa, quizás ya con un lugar más cómodo
para descansar. David, sus 600 hombres y sus familias después se trasladaron para otra ciudad. Se trasladaron para otra ciudad. David pidió al rey Aquis vivir en otro lugar. Eso está en 1 Samuel 27:5, donde dice: y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? La palabra de Dios, mis hermanos, no nos revela los motivos de David, pero sin duda una de las razones fue mantener a sus hombres lejos del paganismo de los filisteos, pues esa es una enseñanza clara de la palabra de Dios. Ustedes saben, hermanos, que cuando uno convive con los inconversos, pues se le empiezan a pegar esas costumbres. Y en aquel tiempo pues había idolatría, había paganismo, había muchas costumbres que desagradaban al Señor. Y el pueblo de Israel había sido mandado por Dios a mantenerse a un lado de todas esas cosas. Y quizás por eso David fue con Aquis y le dijo: queremos estar en otro lugar. ¿Por qué vamos a estar aquí en la ciudad real? En Deuteronomio 6, del 10 al 15, nos da la Biblia esa ley muy claramente. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. La enseñanza para nosotros, mis hermanos, es que Dios no nos impide convivir con los inconversos, pero sí nos ordena mantenernos alejados de sus costumbres paganas. Jesús oró a su Padre en relación a nosotros: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Necesitamos convivir con los inconversos para testificarles del amor de Dios. Por eso la Biblia dice en Romanos 10, del 13 al 15, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero si hacemos lo mismo que ellos, en lugar de convivir con ellos para testificarles, para hablarles del amor de Dios,
vamos y hacemos lo mismo que ellos hacen, adoptamos las mismas costumbres paganas que ellos tienen, entonces, mis hermanos, nos convertiremos en el más grande obstáculo para su salvación, en la piedra de tropiezo en la que ellos van a caer. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio va a echar por tierra nuestra fe en el Señor Jesús. No, mis hermanos, no. Seamos leales a Dios y sí, convivamos con los inconversos, pero para ganarlos para el reino de Dios. Entonces, por eso David, estoy seguro que por eso no quiso vivir ya ahí en Gat, y le pidió a Aquis, otro lugar donde vivir. El rey Aquis asignó entonces para David, sus hombres y sus familias la ciudad de Ziklag, donde vivieron 1 año y 4 meses. 1 año y 4 meses, 16 meses pasaron allí en la ciudad de Ziklag. Pero parece que después se quedaron con esa ciudad todas las generaciones que siguieron. Porque dice la Biblia en 1 de Samuel 27, 6 al 7, y Aquis le dio aquel día a Ziklag, por lo cual Ziklag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy, dice el autor del libro. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Así nos lo dice la Biblia. David y sus 600 hombres, mis hermanos, se dedicaron a luchar contra los enemigos de los filisteos. Combatieron contra los gesuritas, contra los jezritas y contra los amalecitas, naciones que también eran enemigas del pueblo de Israel. En 1 Samuel 27, 8 y 9, así lo consigna la palabra de Dios. Dice, y subía David con sus hombres, y hacían incursiones contra los gesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. El rey Aquis, mis hermanos, se mantenía informado de las incursiones de David y se sentía satisfecho de haberlo ayudado. Pues claro, David le estaba ayudando a vencer a sus enemigos, hermanos, y estaba dándole más poder al rey Aquis. Así que él estaba muy contento porque lo tenía allí con él. Fíjense lo que dice el versículo 10. Y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá, y el Negev de Jerameel, o en el Negev de los ceneos. David trataba de mantener en secreto sus victorias para no convertirse en un paladín de los filisteos. El versículo 11 nos lo dice, ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gat, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. O sea, sí, él decía, ganamos, pero no dejaba a nadie vivo para que no vinieran a informar con exactitud lo que había hecho allí en su tierra, ahí en Gat. Y entonces así, hermanos, pues él se mantenía
hermanos, como un siervo simplemente del rey Aquis, y no se convertía en un héroe, en un paladín de los filisteos. Pero las evidencias de sus victorias a favor del rey Aquis eran tan claras que David se ganó su total confianza, y llevaron a a concluir que David se había hecho abominable ante los ojos de los israelitas por servirlo a él, y que ya nunca dejaría de ser su siervo. Así lo dice el versículo 12. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel, y será siempre mi siervo. Será siempre mi siervo. Pues sí, ya le había ganado la confianza David al rey Aquis, y el rey Aquis estaba muy seguro de que ahí iba a estar David con él, que ya los israelitas lo consideraban abominable y que lo iba a servir toda la vida ahí al rey Aquis. Estaba bien seguro. El rey Aquis ignoraba que David no era su siervo, sino que era siervo de Jehová. Y también ignoraba que Dios solo lo había usado para proteger a David del odio del rey Saúl, pero que no permanecería mucho tiempo más sirviéndole, porque estaba destinado a ser el nuevo rey de Israel. Muchas veces, cuando tenemos personas bajo nuestra autoridad, pensamos que siempre permanecerán así. Y a veces algunas personas hasta los maltratan. Nunca podremos saber los planes maravillosos que Dios tiene para cada persona que nos rodea, por lo que debemos ser prudentes al tratar a los demás. Hay una historia muy interesante aquí en nuestras iglesias del sur de California. El reverendo Ramón Ballesteros, uno de nuestros pastores que ya está con el Señor, hace muchos años tenía un pianista que acompañaba los himnos cada domingo en el culto de una pequeña iglesia bautista de Orange County. Y quizás pensaría que Richard, el joven pianista, siempre permanecería tocando el piano bajo su autoridad ministerial, y lo trataba muy bien. Pero Richard estaba destinado a ser el presidente número 37 de la nación más poderosa del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, y se convertiría en el presidente Richard M. Nixon. Así que valora mucho a tus alumnos, a los miembros de tu congregación, a tus hijos, a tus trabajadores y hasta a tus sirvientes, porque Dios tiene grandes planes para cada uno de ellos, y quizás llegarán a ser más grandes de lo que te imaginas. Con ellos, Dios te está dando la oportunidad de poner un granito de arena en su desarrollo y formación. Y eso nunca se les olvidará. Aquí recuerdo a una de mis maestras del seminario, la señorita Noemí Gray, que fue mi maestra de educación cristiana. Ella nos decía que los alumnos van a recordar por mucho tiempo más a su maestro o a su maestra de escuela dominical que las clases que les dio.
que las clases que les dio. Y esa es una gran verdad. Yo todavía recuerdo el día de hoy a mis maestros de escuela dominical, a Eunice Ruiz, a Miriam Ruiz, a Zoila Rosa Alarcón, a mi tía Alicia Terán de Corte, a su mamá Margarita, y bueno, a muchos que me enseñaron. Recuerdo también a muchas maestras allá en la Nueva de Ensenada, que fue mi primer ministerio, a la hermana Marillita, a la hermana Lupita, a mi esposa y a muchos que se han dedicado a enseñar. No recuerdo sus clases, algunas a lo mejor me acuerdo poquito, pero a ellas no las olvido, porque ellas dejaron en mi corazón una huella. Ellas fueron parte de mi formación, fueron parte de la formación de muchas otras generaciones. Así que tú no sabes qué va a hacer en el futuro aquel que está bajo tu autoridad. Trátalo bien. No seas como el rey Aquis, que creía que David siempre iba a ser su siervo y que él no sabía, hermanos, que Dios protegió a su siervo por medio de él y de los filisteos, porque lo estaba preparando, ya que el día de tomar el trono de Israel se acercaba cada vez más, y David llegaría a ser un gran rey en las manos de Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias, reverendo Corte, por este mensaje de la palabra de Dios, cómo nos está narrando todo lo que es la historia, la vida del rey David, una vida, wow, que yo la leo, la vuelvo a leer y disfruto, y ya como sacaron una serie, pues le digo, ponme la serie del rey David, porque me encanta ver todo esas historias, pero también qué vida tan difícil, que después de haber sido ungido como rey, cómo tuvo que sufrir, no llegó al trono tan fácilmente y tuvo que sufrir. Nosotros también, mis amados, para llegar allá a nuestra morada celestial, a nuestra morada eterna, pues también nos toca llevar un buen recorrido y también tener nuestras batallas, nuestras luchas. Pero un día estaremos allá en la presencia de nuestro Dios. Y Dios es un Dios fiel. Él es un Dios que cumple sus promesas. Y por eso tenemos la esperanza de que un día lo veremos cara a cara, ¿verdad? Y vamos a poder platicar directamente, viéndolo a los ojos, y sentir ahí su presencia, sentir ya físicamente, ¿verdad?, esa mano que te está tocando, y escuchar esas palabras de la boca de Dios mismo. Qué Amén. Privilegio, qué bendición, mis amados, pero la fidelidad de Dios es grande, y con este canto que precisamente se llama Tu fidelidad es que vamos a dar por terminado el culto. Obviamente que el pastor tendrá también la bendición pastoral, pero queremos agradecerle otra vez a cada una de las personas que están conectadas. Hay varias hermanas, ¿verdad? La hermana Nidia, está la doctora Vicky Solís con su familia, está Marisa y Rosita, está también Rosita López o Rosita Orozco, que como la conocimos en Los Ángeles, y también pues ya dijimos que el pastor Juan Torres y su esposa, el hermano Iván de Ensenada, Hino García también, un abrazo para ellos, y pues no me aprendí los nombres de todos, pero sé que hay varios hermanos que están conectados y están viéndonos, la hermana Agüita Valdés, la hermana Esther Valdés también de Ensenada,
Y hay varios hermanos que el día de hoy se conectaron, la hermana Sofía Boites de la primera de San Isidro. Muchas gracias, mis amados hermanos, por participar de nuestro culto. Les mandamos un fuerte abrazo. Amén. Y que las bendiciones de lo alto sean sobre cada uno de ustedes y sus familias. Así es que, pastor, terminamos este culto con este hermoso canto, Tu fidelidad es grande. Claro que sí, es grande la fidelidad Amén. Del Señor. Tuve una experiencia de una mujer que estaba endemoniada y alguien le contó que lloraba por personas que estaban poseídas, y no es verdad que yo me dedico a eso. Oramos cuando nos toca tener que ministrar a esas personas, porque también tenemos que hacer ese ministerio, mis amados, pero no es porque uno se dedique a esas cosas. Pero recuerdo muy bien a esta persona que venía, no estoy segura si era del área de Los Ángeles, pero por ahí más o menos venía, y yo recuerdo muy bien que nos pusimos a orar por ella, y estábamos varias hermanas y un pastor nos estaba también acompañando en esa ministración, y nosotros empezamos a cantar este canto precioso, Tu fidelidad es grande. Y hermanos, no lo van a creer, cuando nosotros cantábamos este canto con todo nuestro corazón, con toda la convicción de que la fidelidad de Dios es grande, que en todo momento Él está allí cuidándonos, sosteniéndonos, ministrando, liberando, esta mujer se le hacía la cabeza, le daba vueltas y se hacía como reilete y sacaba la lengua y hablaba lenguas que
yo le decía, no te entiendo lo que estás hablando, pero la fidelidad de Dios es grande. Y sabes, Él sabe lo que tú estás diciendo, Él sí conoce lo que tú estás diciendo, pero te vas cautivo a la obediencia a Cristo. Y no le gustaba que nosotros cantáramos y que le dijéramos que se fuera cautivo a la obediencia a Cristo. Mis amados, cuando nosotros cantamos de corazón, cuando nosotros de verdad estamos creyendo lo que estamos cantando, el poder de Dios se manifiesta, la grandeza de Dios se manifiesta, la fidelidad de Dios se manifiesta en nuestras vidas y podemos darnos cuenta de quién es nuestro Dios. Un canto, fíjense. Por eso es tan importante que las personas que cantan, las personas de los grupos de alabanza, estén consagrados al Señor, se presenten con un corazón limpio para que su alabanza, su ministración pueda llegar hasta el trono de la gracia de Dios y muchas almas, muchas personas puedan ser rescatadas, puedan ser liberadas, puedan ser tocadas y puedan ser sanadas. Que Dios te bendiga. Y cuando cantes, cántale con todo el corazón a tu Señor, porque entonces vas a recibir tu bendición. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que tengas una semana llena de las más ricas y abundantes bendiciones de Dios y que puedas de veras disfrutar de esta semana y vivirla a plenitud. Gracias por estar conectados con nosotros. Te esperamos el próximo martes a las 7:30 de la noche, donde el pastor Corte estará compartiendo el culto de oración y de estudio bíblico. Que el Señor te bendiga. ¿Está listo para la bendición, pastor? Claro que sí. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día tan precioso, porque nos permitiste celebrar este culto de adoración a tu nombre. Te pido que el mensaje que fue expuesto pueda quedarse grabado en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que lo apliquemos a nuestra vida diaria, Señor. Que podamos ser un pueblo, Señor, ajeno, alejado de todas las costumbres paganas de este mundo, que podamos dedicarnos a ti, Padre Santo, y que podamos, Señor, prepararnos, porque tú estás trabajando en nuestras vidas para usarnos de una manera grande y maravillosa. Y ahora, mis hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros, con vuestras familias, con vuestras iglesias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén.